tardes, queridos amigos, y bienvenidos una vez más a estas charlas viajeras que llevamos celebrando ya más tiempo del que nos gustaría debido a esa cadencia de viajes de verdad, que es lo que realmente nos motiva y nos tiene con estas sonrisas, ¿no? Para mí es siempre un placer pues ser el anfitrión de estas charlas y recibir pues a los maravillosos invitados que hemos ido teniendo a lo largo de este año largo, año ya camino de año y 3 meses, mujeres impresionantes, hombres sabios, en fin, mujeres sabias, hombres impresionantes. La ecuación, el orden de los factores aquí no alteraría el producto. Hoy, por el invitado que tenemos y porque tenía yo ganas, vamos a hablar de las rutas de la seda. Yo sé que este es un tema que daría para varias horas de conversación, pero tenemos una y por lo tanto vamos a tratar de ceñirnos, aunque creo que va a ser muy difícil por quién está con nosotros y porque a mí tampoco es que se me dé mal lo de dar la tabarra hablando. Pero sí me gustaría que disfrutarais de muchos viajes, ¿no? Yo creo que la ruta de la seda o las rutas de la seda, como a mí me gusta llamarlas, encierran tanta sabiduría, tanta historia, tanta geografía, que pensando, yo decía, pero vamos a ver, ¿quién puede reunir sabiduría profunda desde diferentes prismas para tratar un tema que a mí me fascina desde hace muchísimos años? Bueno, no tenía ni barba ni canas. Y se me ocurrió que quién mejor que Valentín Dieste, ¿no? Valentín, aparte de un buen amigo, es prescriptor de Viajes del País. Siempre hay que dar las gracias, lo primero, a Better Travel Brand Experience y a Viajes del País, porque son quienes nos acogen en esta su casa y nos permiten soñar con viajar y llevar a efecto esos sueños. Pero como decía, Valentín, además de prescriptor de los Viajes del País, bueno, estudió magisterio, es filólogo, además hizo filología oriental. Yo también soy filólogo, pero no hice filología oriental. Pero es un experto en hebreo bíblico y en jeroglífico egipcio. En fin, ¿qué más puedo decir? Es un sabio. Probablemente cualquier pregunta relacionada con la historia del arte él la sepa responder. Y por eso para mí es un placer darle la bienvenida y saludarle de nuevo. Ha estado aquí ya por lo menos un par de veces porque hicimos una locura también con Alvarito Planchuelo y estuvimos los tres aquí dándole a la sin hueso. Pero yo tenía muchas ganas de que volviera y tenía muchas ganas de tratar este tema con él, ¿no? Así que bienvenido, Valentín, cuando quieras escorrer la cortina y saludarnos, pues aquí estamos. Y vosotros ya sabéis, a través del chat podéis comunicaros tanto con él como conmigo. Todas las preguntas que tengáis, pues nos las vais lanzando. Y como decía, bueno, Valentín, ya se te puede ver. Bueno, ahora no porque te has ido, pero en el momento que vuelvas, ahí estarás. Ahora sí. Valentín, ¿cómo estás? Qué alegría verte, hombre. Muy bien, muchas gracias. Una alegría de verte a ti también, de que estamos todos sanos. Sí. Y de que continuamos haciendo estas cosas por internet, que también vale para que la mente viaje. Sí, no, sanos de la cabeza, Valentín, los que somos muy viciosos de viajar, muy sanos no estamos, ¿eh? O sea, que no te hagas ahora el loco porque yo sé que tú eres un vicioso de los viajes como el que más, ¿no? Luego te haré alguna pregunta a ese respecto, pero yo te quería preguntar por dos cosas. Una, ¿cómo de hasta el gorro estás ya de no poder viajar? Y dos, ¿qué tal fue ayer tu primer evento con gente humana? Sí. Fue ayer, pues ¿no? Mira, fue ayer. Sí, ayer dimos la primera charla presencial aquí en Zaragoza, en el Gran Hotel, y fue muy bien. Con las medidas de seguridad y todo esto, se juntaron alrededor de 45 personas y hablamos de los viajes que vamos a hacer desde Zaragoza y desde Madrid, pero que los organiza Pego, aquí la directora de Travel Brand en Zaragoza. Pego grande. Y en vez de hablar solo de lo que son los viajes, lo que intenté hacer fue una secuencia y iba uniendo unos personajes con otros personajes y con algunas ciudades. Entonces, como el primer viaje va a ser el de Egipto, tenemos mucha suerte, lo tenemos lleno, el viaje de septiembre, y Pego ha sacado un segundo viaje en septiembre porque había mucha gente que estaba interesada, y entonces empecé hablando un poco de Alejandro Magno, porque funda la ciudad de Alejandría, y nos centramos mucho en Alejandría y en dos personas, en Cleopatra y su relación con César,
con Marco Antonio y lo que supuso para Alejandría el que fuera ella la última reina. Luego hablamos algo de Hipatia, que también tiene mucho que ver, bueno, Cleopatra la religión egipcia, Hipatia con la religión cristiana y todo lo que pasó ahí en Alejandría. Y luego de ahí pegamos un salto y nos fuimos, ya que Alejandría era el centro neurálgico en el siglo II-III después de Cristo, vimos un poco la navegación, los mercaderes y ya pasamos a la ruta de la seda y hablamos del siguiente viaje de octubre, que es Uzbekistán. Hicimos una breve parada en cada ciudad de Uzbekistán y el último hablamos de la reina de Saba y de Salomón. Y como vamos a ir en noviembre a Jerusalén y queremos en enero, otra vez queremos ir a Etiopía al festival, a la gran fiesta del mes de enero de Etiopía, pues bueno, los unimos un poco a todos estos personajes y a ver si tenemos suerte y podemos acudir a la Epifanía en enero en Etiopía, que querrá decir que África está ya abierta del todo. Si en enero nos dejan ir para allí, vamos a ver cómo va todo. Pues ojalá. Yo la verdad es que, bueno, he pasado mucho tiempo en mi vida en ese continente, como sabes, y como saben nuestros queridos amigos, bueno, es decir, años, muchos, mis amigos me dicen que, bueno, que con sí, con sa, ¿no? Se suele decir. Pero bueno, yo pienso que de aquí, quiero decir, de aquí al otoño se producirán cambios en positivo también en el continente africano, en el que siempre deberíamos estar todos pensando, porque es el origen de todo, ¿no? En el fondo, y un lugar mágico. Hombre, yo creo que en enero sí que podréis. Yo creo que Etiopía, vamos a ver, el norte quizá está mucho más tranquilo ahora ya que hace unos meses también desde el punto de vista tribal y por lo tanto pues no debería haber problema, ¿no? Fíjate, Valentín, que bueno, es una manera de engarzar un tema con otro, que te iba a preguntar por Uzbekistán y me he acordado de Shahrisabz, que es un sitio quizá del que se habla menos que de Samarcanda o que Bujara o Jiva, pero fíjate que en la Libela también puedes empezar una ruta de la seda. También se puede ir, y fíjate, tú ahí conoces muy bien la zona del famoso país de Punt, lo que Sí. hizo Hatshepsut, fíjate, en el año 1500 a.C. A mí me gusta mucho lo que son las caravanas comerciales hasta la de hoy en día. Y entonces que una reina, mujer, Hatshepsut, dijera en el 1500, vamos a meternos 2000 kilómetros hacia el sur, vamos a ver hasta dónde llegamos y vamos a traer, pues mira, lo de los Reyes Magos, oro, incienso y mirra. El oro no tanto, pero incienso y la mirra llegaban por allí, luego pasaban, se iban hacia la zona del mar y de allí tiraban, pero sin ningún problema, la famosa mar Eritrea, todo lo que era el Mar Rojo, pegaban el salto y se iban hasta la India. Otra ruta de la seda, lo que pasa que al ser por barco, pues es muy interesante. Yo sobre todo la explicamos cuando hablamos de Vasco de Gama, porque va casi copiando Vasco de Gama todo eso, pero ya es una ruta de la seda para hacerla en barco con navegantes. Por eso me centro más en la de tierra, pero vamos, sería un viaje precioso. Por supuesto, es decir, además hoy en día yo creo que sería prácticamente impracticable, ¿no? Yo hace muchos años recuerdo en Djibouti, vamos a ver, para que nos entendamos, es que claro, estas charlas con un mapa, Valentín, ¿cómo mejoran? Mejoran sustancialmente. Pero bueno, para que nuestros queridos amigos se hagan una idea, quiero decir, Eritrea, que está al norte de Etiopía, luego tienes ahí una cosa pequeñita, justo, muy cerquita ya además de Yemen, que es Djibouti, y evidentemente cuando se podía cruzar en barco, que además parabas en la islita que hay a escasos kilómetros de la costa, es decir, es una cosa parecida a lo que podría ser la isla que está en la bahía de Nápoles, cuyo nombre ahora he olvidado, pero Capri. que es muy famosa, Capri, por la Grota Azzurra, ¿no? Pues es una distancia verdaderamente muy pequeña. Cuando eso se podía hacer, claro, tú luego te adentrabas en, bueno, Sana, que es una ciudad absolutamente, ojalá se pueda volver a Yemen, ojalá. Pero realmente podías subir sin ningún problema, vamos, quiero decir sin ningún problema, pero con las medidas de seguridad y las escoltas a veces, pero sí que podías subir, podías subir por toda la península arábiga, bien entrando después en cuanto todavía se podía en Omán y desde ahí para arriba, que es una ruta pues muy poco conocida. Yo quería hoy, lo hemos querido titularlo, las rutas de la seda, porque yo creo que es a través de ellas también que las religiones monoteístas viven su expansión, ¿no? Desde Oriente hacia Occidente y no al revés.
y tanto el Islam, bueno, el cristianismo, el budismo, el Islam, luego también se mezcla la ruta de la seda con el confucianismo. Bueno, podríamos estar, por eso decía al principio, horas y horas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, dices que vais a ir a Uzbekistán. Hay una novelita, bueno, no es una novelita, porque siendo Julio Verne hay que ponerse de pie, que la tengo yo aquí ahora conmigo porque hay una colección muy maja que es Zen de Aventuras. Esta se llama Aventura en el Transasiático, y entonces lo que quería era enseñar este mapa. Vamos a ver si lo consigo, Valentín, tú dime. Sí, muévelo, perfecto, bueno, sí, sí, ahí lo Bueno, tiene. pues esto es otra ruta de la seda. El Transasiático como tal es un tren que ya no existe, pero a mí lo que me llamaba la atención, y cuando le eché mano al libro, porque yo este libro de Julio Verne no lo conocía hasta hace una serie de años, pero me refiero en mi infancia, yo no lo había leído, ¿no? Y sí lo leí un poquito más mayor. Pero la ruta que marca, que empieza en Tbilisi, ¿no? En la capital de Georgia, y termina pues en Pekín, pero es que va por abajo, va por el Cáucaso, ¿no? Y llega a Bakú, y después tienes que cruzar Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, un poquito de Kirguistán, aunque cuando escribió Julio Verne no era todo el Turquestán y no se distinguía. Y entronca, por eso me he acordado de Saharsaus, con ese territorio, el Turquestán, que Tamerlán asoló bien a su gusto, ¿no? Por así decirlo. Sí. Bueno, cuando vais... Dime, Valentín. Que acabas de tocar dos cosas que, bueno, fíjate, estabas hablando de la zona de Yemen, que tú conoces bastante bien, sí. Y de ahí se subía todas las mercancías, y de hecho, cuando ves la península arábiga, si subes en línea recta paralelo a la costa, pasas por la Meca, muy cerquita de la Meca, y pasas por Medina. Y entonces en el siglo VII, una de las cosas importantes que vamos a dejar un poco de lado, porque si empezamos a mezclar por fechas es complicada, pero Mahoma es comerciante. Él es el único de los primeros o de los fundadores de las religiones que no es o un príncipe o un sacerdote, es un comerciante. Y es un comerciante que tira por la ruta de la seda hacia el norte y que luego, bueno, continuará su aventura religiosa. Pero bueno, lo dejamos para un lado, pero bueno, ahora que me... No, si en realidad, a ver, el tema de las rutas de la seda, yo también lo que quería un poco era abrir ese melón, que por supuesto Uzbekistán es un país maravilloso, en donde además nunca adelgazas, por más que lo intentes, siempre vuelves con algún kilo de más. Pasa como en Irán, ¿no? Que la gente dice, ay, bueno, aquí y tal, con el calor, no, cuidadito. Pero no, yo quería abrir ese melón de que las rutas de la seda en realidad es un concepto que se puede aplicar a... Mira, voy a coger otro libro. Ya lo he sacado aquí, yo creo que más de una vez, ¿no? Pero es verdaderamente El corazón del mundo, ¿no? De Peter Frankopan. Esto, quiero decir, a ver, tiene unas dimensiones majas, pero sí que es verdad que es un libro. Mira, vamos para que lo vean la gente, es de la editorial Crítica, es una maravilla. A mí me lo regaló una viajera australiana en inglés, y después me lo leí en inglés, me lo bebí, y luego me lo regalaron otra vez en español, ¿no? La ruta de los credos, del Oriente cristiano, de las pieles, de los esclavos, del oro, de la plata, del oro negro, del trigo. O sea, es absolutamente fascinante lo que esa parte del mundo, bueno, él lo llamó el corazón del mundo con razón, ha supuesto para nosotros y para el desarrollo, ¿no? Por eso, el comercio allí, el comercio y la religión son los dos grandes factores de toda esa zona del centro, y como tú bien dices, Uzbekistán, cuando la gente no va, pues no le suenan algunas de las ciudades, pero cuando nombras Samarcanda, allí la gente ya dice, bueno, por lo menos de los cuentos me suena. Y fíjate, el gran Tamerlán, soy descendiente de la dinastía de Gengis Khan, cuando se instala y busca la capital idónea, pues va a Samarcanda, y Samarcanda será el eje de todo ese imperio, el eje comercial. Mala suerte que Alejandro Magno, cuando va a matar a su mejor general, lo mata también en Samarcanda. O sea, Samarcanda es un centro del universo, es un ónfalus, es un ombligo del mundo. Para mí, Babilonia, por un lado, que no podemos visitar con todo lo que pasó, y por otro lado, Samarcanda
es el paso para que la gente se sitúe. Cuando tú tienes Uzbekistán y vas al final de Uzbekistán, llegas al Valle de Fergana, que para mí cuando era niño yo escuchaba hablar de los caballos alados del Valle de Fergana. Decía, pero ¿cómo puede haber unos caballos que vuelen más rápidos que las golondrinas? Entonces, una vez que llegas al Valle de Fergana, que sigue siendo Uzbekistán, pasas por Kirguistán, todos estos que terminan están, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y allí aparece ese Torugar Pass, que es el paso que te abre a China. O sea, es el paso que te abre a la gran civilización desconocida para nosotros. Y Samarcanda, casi, es la última gran ciudad comercial antes de entrar en China. Hay muchos oasis, hay muchas ciudades importantes, hay ciudades de mercado como Kashgar, pero bueno, Samarcanda es la que une las 1001 noches. Es una maravilla poder estar ahí, que te cuenten las historias. Para mí, ya te digo que es un centro del mundo también. Sí, sin ninguna duda. Nosotros hicimos con el país y estuvimos en el año 18, o 18, 19, 18 yo creo que fue. Estuvimos en Uzbekistán, pero empezamos el viaje en Kirguistán. Y a mí, y sí, lo haremos, yo supongo que en 2022, yo quiero hacer Kirguistán y Tayikistán pasando precisamente por lo que hoy se conoce como el Pico Lenin, la base del Pico Lenin desde Osh, que es una ciudad que está en Fergana también. Y entonces, pasando por ese trocito que tocas Fergana y el paso hacia China, te adentras ya en los Pamires, ¿no? Te decía al principio, ¿no?, que también tiene las rutas de la seda un componente geográfico bestial, pues claro, estamos hablando de un lugar que sí, y sabes que lo tiene Álvaro, ¿no?, el viaje de siguiendo el curso del Éufrates y tal, o de Ur a Babilonia, en fin, cuando se pueda ir a Irak, pues será un placer. Pero aquí, por ejemplo, el Amudaria, el Sirdaria, tienes las dos cuencas, tienes ese mar Caspio que en el fondo se conoce poco, ¿no?, porque hemos oído hablar, por desgracia, más del mar de Aral que del mar Caspio, que también va o está sufriendo el mismo proceso, aunque muchísimo más despacio. Pero, por ejemplo, cuando tú cruzas el Cáucaso, ¿no?, desde Sochi, bueno, puedes cruzarlo por arriba, por lo que son es Rusia hoy en día, pero es Ingushetia, Abjasia, Osetia del norte, Chechenia, Dagestán, o puedes cruzarlo por abajo por Georgia, Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Y realmente ir del Mar Negro al Mar Caspio también es una ruta de la seda, es parte de la ruta de la seda. Es una ruta comercial brutal. La parte turca, Turquía es el gran conocido desconocido, porque todo el mundo va a Estambul, mucha de la gente conoce Capadocia y la parte de la Magna Grecia, Éfeso, Halicarnaso y todo esto, pero cuando te metes hacia adentro y vas bordeando Siria, te encuentras con las grandes ciudades antiguas que los romanos llegaron hasta allí y que fueron parte de la ruta de la seda y de sus luchas de los romanos cuando entraban dentro del Imperio Parto. Ahora Álvaro ha hecho una parte y cuando sacaba las fotografías la gente alucinaba de lo que te puedes encontrar en esa parte sur de Turquía. Claro, las mercancías de la ruta de la seda iban, si decimos desde China hacia el oeste, tenían que llegar al oeste a algún sitio. Antes de que se estuviera Constantinopla, tenían que llegar a Tiro, tenían que llegar a Alejandría, tenían que llegar a una zona que está en relación con Turquía. Eso es un corazón palpitante de mercancías. ¿Vas a volver también al Líbano el año que viene o qué? Querríamos ir al Líbano. Lo que pasa es que, fíjate, hemos estado hablando, yo que soy de Jaca, y en Jaca hay muchos militares, pues hablamos mucho con los militares, y ahora mismo en Aragón hay 3 lugares donde van a cooperar los militares. Uno es Mali, están ahí un destacamento bastante importante, y el otro donde más gente hay es en Líbano. Están haciendo una labor importante de reconstrucción y habrá que esperar todavía unos meses para, ojalá que podamos ir primero para dar dinero para la gente de allí, segundo para ver todo lo que queda muchísimo, porque claro, las ciudades de Tiro, Sidón, Biblos, pues están como estaban hace muchos años y luego, bueno, pues intentar ayudar de la manera turística para que Beirut salga de ese caos que se organizó. Pero vamos, tenemos en mente el poder ir, pero en la primavera. En la primavera, a mí toda esa zona del Próximo Oriente Asiático es que me encanta. Entonces hay que ir para allí sí o sí. Fíjate, yo tuve la gran mala suerte de estar trabajando unos cuantos años antes del 2000 y decía, bueno, ya iré a Siria, a ver Siria. Y en el momento que tuve un poco de dinero y tal,
me dijeron, no, que ya no puedes. Digo, ¿cómo que ya no puedo? Digo, ni puedes ni vas a poder durante muchos años. Entonces, países que estén abiertos y países que a la gente les suenan raros, el Irán, el Líbano, pero son países que han tenido una historia reciente un poco turbulenta, pero que hoy en día esa gente es súper hospitalaria, los países a nivel Sí, cultural son riquísimos y nada de miedo, que alguna vez me comentan, digo, no, hombre, no. Digo, es como si me hablas ahora de Vietnam. Pues son cosas que pasaron y que está bien que me lo sí. comentes para decirte que hoy en día es como pasearte por Santander, pues no te va a pasar nada. Bueno, de hecho te digo una cosa, yo más de una vez cuando he llevado gente a Irán, flipan, sobre todo porque dicen, pero si esto es un país hospitalario, pacífico, tranquilo, uno de los lugares por el que las mujeres pueden viajar solas sin ningún problema, sin ningún problema. Me cuesta decir esto porque me da rabia que todavía no pueda ser así en todo el mundo, ¿no? Pero vamos, Irán es una gozada absoluta. Y ya Sí, digo sí, que sí. además, si piensas que vas a ir a adelgazar, lo llevas crudo. Pero mira, yo te iba a decir, cuando vayáis a Uzbekistán, hacéis el recorrido, me imagino, de, bueno, Jiva, Bujará, Samarcanda, Tashkent, ¿no? O sea, Sí, hacemos el clásico, pero vamos a parar un poquito fuera de Bujara también para ver algunos de los destinos de las caravanas de la Ruta de la Seda. Porque, bueno, cuando la gente llega a Jiva, alucinan. hombre, Bujara, que es claro. una gran capital, ni te cuento. Y Samarcanda al final, con el nombre y con lo que tiene, pues es como el broche de oro. Pero claro, hay muchísimas pequeñas ciudades, las ciudades del desierto, que yo quería visitar por lo menos un par, incluso dormir en yurtas por ahí para que la gente sienta un poco lo que se sentía en la época. Hombre, las yurtas de hoy en día son muy diferentes, pero uno que haga un pedacito de la Ruta de la Seda, por lo menos un día que se meta dentro de lo que sería la mentalidad de ahí, porque cuando estás en estas grandes ciudades, estás en hoteles muy buenos, pero estás metido dentro de la civilización. A mí lo de la Ruta de la Seda y entrar un poco en la zona de desierto, entrar en las zonas menos conocidas, que siguen siendo turísticas, pero más que nada para mochileros, pues eso es el plus que les tenemos que dar también a nuestros amigos. Sí, y yo, fíjate, una de las experiencias más bonitas, y siempre la repito, siempre que estoy allí, es ir a la Plaza de Registán en Samarcanda, pero noche, tarde, cerca de la medianoche, cuando ya no queda ni un alma, está toda iluminada, es una pasada. Y Y adentrarte en además es un algún café de contraste. ellos. ¿Eh? Sí, 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 Meterte sí. en alguna cafetería, tetería ya por la tarde-noche que se te van a acercar y no te invitan por poco, pero bueno, se van a decir que te sientes con ellos, van a intentar chapurrear el inglés y la gente es súper amable. Y en esas caras ves también lo que es una cultura que ha estado de paso por todos los sitios. Es que la zona de Irán y Uzbekistán, ese gran núcleo que está allí, eso sería una civilización aparte. Sí, fíjate que has nombrado hace unos minutos una ciudad para mí queridísima que es Kashgar, más conocida hoy en día como Kashi, con SHI latina, pero es Kashgar de toda la vida. Nosotros, bueno, yo tengo un viaje que me encanta hacer, que también es Ruta de la Seda, que empieza precisamente en Kashgar, en ese mercado de animales bestial que hay a las afueras. Kashgar me da mucha pena porque está pasando un poco lo que pasó con el Tíbet hace Sí. un par de décadas, y los uigures musulmanes tayikos los tienen los chinos Han, bueno, acogotados, está en la prensa internacional. Es muy complicado, ¿no? Aquello está lleno de cámaras. Cada vez que he ido, pues llevaré yendo prácticamente 2 décadas y cada vez que voy queda menos Auténtico. de lo uigur, ¿no? Bueno, de la cultura que debería ser local, como pasa en Lhasa, ¿no? En Tíbet, ¿no? Pero fíjate que empezando en Kashgar, tú te adentras por Taklamakan, llegas a Tashkurgan, que era un puesto fronterizo muy cerca del Tian Shan, en las últimas estribaciones de Gobi. Y luego te adentras, cruzas el Wahan, que también te conecta con Tayikistán y con Afganistán, y ya te adentras en Pakistán, ¿no? Y sigues el curso de una ruta de la seda que te lleva además a Taxila. Estamos hablando es que se te van mezclando las épocas históricas, la expansión del budismo. Es que yo qué sé, yo creo que haciendo rutas de la seda se puede pasar uno Bueno, 5 años milenios. fácil. Fíjate, acabas de nombrar una Bueno, parte que yo no conozco mucho. Estás hablando, claro, de las rutas del budismo. El budismo del siglo VI a.C., luego se mete por allí. Y fíjate que
en el siglo VI a.C. está el budismo, en el siglo VI después de Cristo hay un monje que a mí yo siempre lo llamo Juan Zuan, se dirá de otra manera, pero la gente tiene que buscar esa palabra, el Juan Zuan, como el Juan Zángano. Ese, en el siglo VII, se va desde la zona de Siam hacia el oeste, se va hacia la izquierda y en vez de bordear Taklamakan dice, bueno, me voy a hacer el Taklamakan por dentro, y se mete por todo el desierto y está durante años llegando hasta el límite del desierto y baja hacia la zona de Taxila y llega a la India. Y dices, ¿y qué hace un monje? ¿Qué hace un monje en el siglo VII haciendo estos miles de kilómetros, muriéndose varias veces en su vida física? Sí, sí. Y es lo que dice, voy a buscar los verdaderos escritos budistas para traérmelos a China, porque el emperador me ha dicho que quiere ver esos escritos. Entonces hay una película que tendrá unos 8 o 9 años que se llama así, se llama Xuanzang, que la gente ponga película china del monje, y tienes 2 horas de imágenes, pero vamos, es que cada imagen parece una fotografía de un fotógrafo profesional, porque va atravesando el desierto, ves ese desierto de lunas, luego va a las cordilleras y luego baja hacia Taxila. Entonces, te haces una idea de la ruta que acabas de decir tú, que yo la que más conozco es la que va en línea recta y sigue hacia Uzbekistán, y no la que baja hacia Taxila. Ahí no la conozco tanto porque, claro, ahí hay montañas ya un poco más decentes para ir con gente. Claro, ahí está el Hindu Kush, está el Karakorum y está el Himalaya, ¿no? Y esa es precisamente la ruta que hacemos siguiendo la Karakoram Highway, que luego nos la saltamos. La Karakoram Highway la hacemos entera, termina además a las afueras de Taxila, entre Taxila e Islamabad, pero nos vamos saliendo, porque también a mí me gusta ir a Chitral, al Valle de Swat, un poquito a Escardú, vamos haciendo como valles, picos y valles, ¿no? Sí, pero realmente cuando llegas a Taxila y piensas en Gandhara y en la escuela de Taxila, que floreció o sea, pues si no lo recuerdo mal, o sea, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo casi III después de Cristo. O sea, estamos hablando de 800 años y no sabemos nada. O sea, yo la primera vez que llegué a Taxila hace la Intemerata, yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y empiezas a escarbar con el dedito, no allí, que hay muchos restos muy bien conservados, sino que en la historia te pones a leer y a aprender y es absolutamente fascinante, ¿no? No conocía yo a este monje, pero fíjate que es interesante encastrarlo en el global de esa parte del mundo, ¿no? Es un deber. Es un deber lo de ver la película, porque verdaderamente ver lo que es el budismo en esa época. El budismo que está controlando gran parte de la ruta de la seda y China. Y hasta que no lleguen los musulmanes, el budismo es el comercio ideológico que va de un lado a otro. Y dices, bueno, y ese comercio ideológico, ¿qué pasa con las otras religiones? Bueno, pues tienen las otras religiones. Hay varias religiones que a mí me encantan, que no vamos a hablar mucho porque toda la gente va a decir, uy, pero Zoroastro, que también está en esa época y está en la zona de Irán, tiene su comercio ideológico y llega hasta China, y luego están los disidentes cristianos, estos nestorianos que decían, ¿cómo puede ser que Dios y Jesús sean la misma persona? Estos separados, no puede ser que un hombre y un Dios sean lo mismo. Entonces le dicen, separaos, pues te vas de Constantinopla, te escapas. Y se van también por ese sendero de la ruta de la seda. Se juntan los nestorianos cristianos, se junta el confucianismo, se junta el Zoroastro, y se juntan todos ahí, y una gran amalgama va hacia el sur, que es la zona de Taxila y de Gandhara, y que dice, pero si los griegos han llegado aquí junto con los budistas y hay influencias cristianas, claro, es que ese es el punto donde llegan todos, porque como los van echando, la única ruta que se puede caminar más o menos es la de la seda, y se van yendo hacia el este, los van echando poco a poco. Fíjate que, totalmente, pero fíjate que también hay una cuestión aquí, ¿no? Que es hasta dónde no, o sea, desde dónde no pasaron los romanos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Y tenemos ahí a los sasánidas, bueno, como tú dices, podríamos estar aquí horas, a los persas, por supuesto, ¿no? En toda su gloria, pero resulta curioso que llegando a Bizancio, a Constantinopla, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Prácticamente la derrota con los persas es tan brutal
que no lo vuelven a intentar, y además ya estamos hablando de un imperio romano que está en franca decadencia en esa parte, ¿no? En la parte oriental. Pero fíjate, has dicho algo muy interesante, y es que a Gandhara llegaron los griegos. Llegaron los griegos y de eso se sabe poco, ¿eh? Se sabe muy poco. Y ojo, que ahora mismo lo ha puesto de moda en los últimos 5 años un escritor en una novela, te digo el escritor y la novela al final, porque yo soy de Zaragoza, César Augusta, ¿eh? Entonces, César Augusto dice, bueno, vamos a dar mi nombre y apellido a una ciudad, que se llame así, la llamamos Zaragoza. Entonces a mí me interesa mucho César Augusto, que es el que termina con Cleopatra, pero es que César Augusto es el que empieza a mandar embajadas hacia el este. Y en un momento dado, ojo, en un momento dado, antes de Cristo, unos 50 años antes de Cristo, una persona muy conocida de un triunvirato romano se coge 7 legiones, que son 50.000 soldados, y se va de Roma hacia el este. ¿Hacia dónde? Hacia Partia, hacia Irán. En un momento dado, por la zona donde ha estado nuestro amigo Álvaro, lo paran, lo derrotan, y hay unos 10.000. 10.000 es la población de mi pueblo, de Jaca, que siguen por ahí y se dispersan. A eso se le llamó la Legión Perdida. Santiago Posteguillo ha escrito un libro, y esa Legión Perdida, si le siguen los rastros de lo que nos queda a nivel de restos escritos, pues sí que es verdad que hubo un montón de legionarios romanos, un montón, estamos hablando de miles, que se metieron hacia el interior de Irán y que no sabemos dónde llegaron, porque no podían ir para atrás, porque si iban para atrás volvían los partos hacia ellos y tampoco tenían tantos recursos como para llegar a Roma. Entonces los romanos tienen siempre un tapón ahí, tienen el tapón de lo que hoy llamaríamos Irán. Fíjate lo que te voy a decir ahora, que es muy curioso, porque es una anécdota. Quiero decir, yo he hecho algunas veces en Irán, a mí me gusta mucho andar, hacer viajes andando, ¿no? Y en Irán he hecho las rutas migratorias de los nómadas Qashqai, que no es un coche, sino una tribu. La he hecho varias veces, tanto la de verano como la de invierno, la de hacia las montañas y la de volver al desierto, ¿no? En el invierno, a pasar el invierno abajo. Y esta gente, allá por 2013 yo creo que fue, o 2012 quizá, me contaban que sus ancestros les contaban, o sea, ya sabes que la tradición oral es algo que yo, como sabes que mi otro vicio es la literatura, y la tradición oral es algo que he perseguido por muchos países del mundo, Argelia, muchos. Y aquí me decían que les hablaban, que les contaban historias de los romanos que habían vivido en su pueblo. Claro, cuando te dicen esto dices, estos tíos están flipando. Sí, pero están flipando, no. Pero lo que dices tú, no. es la tradición oral, es la tradición que hace que una persona te recite el Corán. Dices, es una tradición oral que te hace que una persona te recite 900 páginas, y esa tradición oral es la que hace, cuando vas en busca de mitos y de símbolos, te hablan de los caballos, del culto de los caballos, te hablan del fuego, de lo que pasa con el fuego, y dices, pero si es que están todos unidos. Hay varios símbolos por ahí que son, me da lo mismo que me vaya a Mongolia que me baje a Irán. Está todo relacionado por allí. Te iba a preguntar precisamente, se nos pasa el tiempo, llevamos ya más de media hora, es tremendo, pero te iba a preguntar cuánto de símbolos y de mitos os vais a encontrar, ¿no?, cuando vayáis a Uzbekistán. Pues todo lo que quieras, es increíble, porque lo más difícil de las religiones y de los símbolos es el unirlos. Lo más complicado no es saber muchas cosas, es ponerlas en relación y unirlas unas con otras. Entonces, en cuanto ves un símbolo de cualquier religión, lo puedes asociar. Te nombraba ahora mismo lo de los caballos, y cuando nosotros empezamos a hablar por toda esa zona, lo primero que hacemos es hablar de los indoeuropeos, de los grandes ancestros que teníamos casi todos los europeos y que se fueron unos hacia la India, y ahora los llaman también pues los indoarios, los indoiraníes que estaban por allí. Es que está todo dentro de la misma mentalidad antigua que se ha disgregado y que va cambiando poco a poco. Sí, bueno, fíjate, me das pie para... Otro libro. Yo es que tengo libros por doquier. Pero este, por ejemplo, es El río de la literatura, que esto es una joya, es, en fin, de Sumeria y Homero a Shakespeare y Cervantes, del maestro Rodríguez Adrados. Pues aquí precisamente se habla de los orígenes de muchas de nuestras lenguas y de todo ese concepto indoeuropeo que estamos tratando ahora mismo, ¿no? La verdad es que, Valentín, lo maravilloso de, en el fondo de viajar, ¿no? Porque viajar es soñar, y para soñar uno lee mucho, ¿no?
pero es que está todo tan relacionado como tú lo que tú decías de los mitos y, bueno, las religiones, todo, ¿no? Las rutas de la seda, en el fondo, que a mí me da por pensar que tienen mucha más importancia en nuestras vidas de la que les queremos conferir, ¿no? Yo sé que hay un gran mural, no me acuerdo de las afueras de dónde está, yo creo que es Bujara, quizá, que está ese gran mural que siempre se hace uno la foto ahí con el grupo, pero claro, es que las rutas de la seda en Uzbekistán, pero las rutas de la seda es un concepto difuso que habría que... Bueno, yo llevo muchos años sumergiéndome en ellas y es inacabable y casi inabarcable. Claro, las rutas, lo has dicho tú, son las rutas de la seda, no es una vía, sino que es como, bueno, el Camino de Santiago tiene un camino con innumerables vías. La ruta de la seda son innumerables vías que se van juntando por una zona. Y el otro día, hablando con nuestro amigo Martín, que me dijo, lánzate, le dije, mira, una cosa es hacer el Camino de Santiago por etapas. Y yo lo respeto y está muy bien. Y otra cosa es cogerte el Camino de Santiago durante 900 kilómetros y hacértelo de vez y pensar un poco en todas esas cosas. Y le dije a Martín, Martín, la ruta de la seda es una ruta, bueno, una ruta es un camino que hay que hacer de una vez. ¿Cuántos días? 70, 75 días, digo, pero es que eso hay que hacerlo para imbuirte, digo, es un viaje no complicado, es un viaje difícil a nivel de la logística de lavarte, pastilla de lagarto y lavarte todas las noches en hoteles diferentes. Pero cuando vas viendo todo lo que te vas encontrando y lo vas uniendo con lo siguiente, dices, oye, pero si es que está todo unido. Y cuando llegas ahí al final, que llegas ya a la zona de China, dices, oye, que me suena que en Estambul hemos visto lo mismo. Claro que hemos visto lo mismo. Si hemos ido siguiendo el camino por tierra de lo que hay por el cielo, lo vamos haciendo... Te digo una cosa, eso me parece una propuesta fascinante por difícil y por realizable también, pero cuando llegues a, bueno, no sé si llegaríais hasta Pekín o a lo mejor os quedaríais en Xi'an. No, de Xi'an hay que coger el tren para que la gente vea lo que el camino de la seda moderno, que eso es lo que han dicho hace 8 años, que se ha creado un camino de la seda moderno, sí, y que Pekín es el lazo. Pero allí estaría yo esperándote para cuando lleguéis todo contentos deciros, bueno, pues ahora vamos a volver, pero por otra ruta de la seda. Como Alejandro Magno. Por ejemplo. Como Alejandro, vamos a volver. Fíjate que sí, porque estaba acordándome cuando has hablado de la Legión Perdida, y además Posteguillo es un autor que es otro pozo de sabiduría, ojalá esté algún día aquí con nosotros, pero me estaba acordando de García de Silva de Figueroa, ¿no? El soldado español que mandó Felipe II de embajador y que descubrió Persépolis, tío, así como el que no quiere la cosa. A mí es que Persépolis también, o sea, es que hay sitios en el mundo, tú hablabas antes efectivamente de Samarcanda, pero cuidadito con Persépolis y todas las... Lo que pasa, claro, Persépolis es un recinto escandalosamente bonito por los arqueólogos, porque se ha quedado mucho bajo tierra, sobre todo bajo las cenizas, porque ya le vale al Alejandro Magno que no destroza nada, que cuida todo, que trata con cariño a todo el mundo y dice que Darío ha salido de aquí de Persépolis, pues la voy a dejar niquelada. Y se la lleva por delante, vamos, yo le entiendo las razones psicológicas, pero las razones de un viajero del siglo XXI es para decirle, Alejandro, macho, bueno, quémalo de al lado, no me quemes Persépolis, pero bueno, tenemos muchas cosas. Sí, a mí también me gustaría tomarme un café con Miguel Ángel para hablar del mármol del Coliseo, pero claro, un café largo, pero seguramente me daría un guantazo con la mano abierta porque creo que tenía un carácter majete y me diría, vete de aquí. Mira, nos ha preguntado hace un rato Isabel Reyes, Travel Brand tiene programado un viaje a Uzbekistán, ¿fechas con quién? Bueno, así un poco así escueta, pero vamos, que como lo haces tú, Valentín, para que nos digas las fechas y ella se las pueda apuntar. Pues mira, las fechas, como va a venir gente de Zaragoza, lo que hemos hecho es salir después del Pilar, que creo que son del 14 al 25 de octubre. De todas maneras, si entra dentro de la página o habla con la... De 2021. Sí, de este año. Este año, ya te digo, septiembre nos vamos a Egipto seguro porque está lleno y octubre ya tenemos a la gente después del Pilar, después del 12, que creo que es el 14, para irnos a visitar Uzbekistán y venir con las fotos de ahora mismo ya. Oye, pues te digo una cosa, me parece muy, muy buen mes para ir a Uzbekistán, octubre. De los mejores meses, y mira que bien nos va la pandemia para que podamos ir. Ojo, que viene la entrevistadora, que te conoce siempre. ¿Quién es este?
una pequeña savia. Ahora esta es la pequeña con la que ya te das cuenta que viajar es complicado cuando hay. Vale, dale una Sí, galleta. Te da una galleta, con te da una galleta. los aprendices de... Que hay más Hola, gente ¿qué aquí en tal? ¿Qué Argentina. tal? ¿Qué Bueno, puede tal? hablarte en ruso si quieres. Bueno, lo iba a tener complicado yo, pero bueno, nunca Pero se bueno, sabe. ahí va. Pero bueno, ahí Venga, estamos, ahí ahí las estamos. tenemos. Pues eso La te verdad digo, es en octubre, después del con Pilar, ellas salimos por ahí. el 14, bueno, la verdad es que ya te digo, yo creo que es un mes muy bueno. En circunstancias normales te diría que habrá mucho menos turismo. Este año tan raro también habrá menos turismo, porque realmente es un mes en el que ya empieza a hacer algo de fresquete Sí. y eso a la gente Pero gente prefiere ir en julio. la evolución de la vacuna, que me han puesto hoy la segunda, o sea que ya más o menos Ah, estoy un poquito mejor. La evolución de la vacuna, yo creo que en el mes de agosto, tal y como, fíjate, estamos todavía a 2 meses y pico de terminar el mes de agosto, yo creo que va a hacer que toda la gente que quiera viajar y que está teniendo sus precauciones diga, bueno, pues ahora con las medidas que hay se puede viajar tranquilamente porque los casos, creo yo, que ya serán contados con los dedos de la mano y ya será gente que se exponga mucho, pero para mí el sí, mes de septiembre es el mes de viajes ya. o sea, nosotros, Valentín, es evidente, cuando digo nosotros me refiero a los españoles, a los europeos casi, vamos a estar listos de papeles, yo creo, para viajar a finales de verano, efectivamente, considerando final de verano agosto, aunque no lo sea, porque el verano se alarga. Pero sí que es verdad que aquellos países a los que queramos ir va a depender mucho también, porque, por ejemplo, ahora mismo la India pues es un tema complicado, Nada. Nepal, Bután, Bangladesh, bueno, Bangladesh es Sí, uno de los destinos que haremos, ¿no? Por cierto, antes hablabas de Siria y Libia, ¿qué, amigo? Fíjate que y, yo en ese sentido sí que he tenido mucha suerte, pero claro, hace ya, igual que Yemen, pero hace mucho tiempo ya que no he ido y la verdad es que y estoy deseando Argelia, Argelia sí, Argelia sí. Argelia, mira, Argelia es un lugar absolutamente maravilloso. La Corniche, evidentemente, es francófona y además blanca, sí, pero en el momento que sales y te adentras en el Sáhara, que es lo que te Argelia es gusta a ti. negra. Bueno, bueno, bueno. Timimun, Tahrir, Janet, por supuesto Taman Ratset, o sea, tienes rincones absolutamente increíbles. Mira, llegar a Tahrir, que es, bueno, Timimun incluso, ¿no? Es un oasis perdido en medio del Sáhara, o sea, equidistante casi de Níger, o sea, está en medio de Argelia y de repente ves influencias sudanesas, nigerinas en la arquitectura, en las cúpulas. ¡Buah! Es un lugar tan bestial, Timimun, Valentín, tan bestial como en otro, o sea, a su manera, Isfahán, ¿no? Que a Claro, en mí otro orden de siempre he cosas, dicho que yo en Isfahán viviría un trimestre mañana. es que Más no son lo sé, pero los lugares, ¿ves? Los del norte de África, que sí que son lugares preciosos, pero a nivel de lo que es la cultura que se ha quedado material con los grandes monumentos, lo que Irán y Uzbekistán tienen y toda la tradición es que lo hacen inmensamente ricos y cuando uno va a Irán y le cuenta lo que es Uzbekistán, al año siguiente quiere ir a Uzbekistán. Y si a uno de Uzbekistán le cuenta lo que es Irán, quiere ir a Irán. Lo que yo no acabo de transmitir, porque se me va la fuerza por la boca, es cuando uno atraviesa ya Uzbekistán y el Valle de Fergana y entra en la zona china de las ciudades de los oasis. Eso que a ti te gustan los desiertos, ir por encima de Taklamakan y ver, yo qué sé, Turfán y ver el corredor ¡buah! que está por ahí, el corredor por donde pasaban todos los comerciantes del corredor de Exit. Es que ves unas cosas que dicen, pero ¿cómo es que no conocemos esto? Pues no conocemos esto porque Bueno, desgraciadamente la cultura china es tan complicada que sí. nosotros mismos le hemos puesto una especie de obstáculo para que llegue. Bueno, y también hay otro aspecto, ¿no? Hay dos pasos fronterizos entre China y Kirguistán. El más famoso es el que acabas tú de nombrar, por el que yo sí que he transitado, por suerte, pero que ahora, bueno, ahora no, pero en 2019 o en 2018 lo tenían los chinos cerrado, con lo cual no podías usarlo, ¿no? Sí, Entonces, muchas veces también ahí lo que ocurre es que, bueno, China dice cierro y cierra y sí. se acaba. Y esto es como, pues eso, yo, mira, ahora José Pedro, un abrazo enorme, José Pedro, que estuvimos juntos en Kirguistán y Uzbekistán, me dice que la foto del mural es en Giva, en las afueras de Giva, ¿no? El famoso mural de la Ruta de la Seda. La verdad es que los chinos hacen estas cosas, ¿no? Yo volviendo a Corea del Norte
nos quedamos ahí en tierra de nadie entre China y Corea del Norte, que es un lugar pues, ideal para que te ocurra eso, y piensas, pues si China cierra, ¿qué haces, no? Lo que Entonces, pasa, el tema de ese paso fronterizo con Kirguistán, o sea, bueno, de hecho, viniendo de Fergana, también puede ser de Uzbekistán, porque ya sabes que eso está muy pegadito, muy pegadito. Ojalá esté abierto cuando volvamos, porque cuando hicimos Kirguistán y Uzbekistán, yo quería meter Tayikistán. Lo que pasa es que iba a ser un viaje ya demasiado largo y al final dedujimos o pensamos que sería mejor partirlo en dos, ¿no? Y el Kirguistán-Tayikistán, ya te digo que está hecho, está preparado y con la pandemia nos lo ha volatilizado y en 2022 pues nos iremos para allá. Oye, si en ese momento me dicen que va a estar abierto, no te quepa duda que vamos a cruzarlo, ¿eh? hay que Pero pasarlo. vamos. Yo creo que, fíjate, el otro día hablando con un estudiante de turismo de aquí de Zaragoza, está haciendo el posgrado y la tesis sobre la nueva ruta de la seda. Claro, los chinos le están dando mucha publicidad a todo lo que es esa nueva ruta tecnológica y de comunicación, y yo creo que el paso ese el de Torúgar, que era complicado, pero que cuando venía bien organizado se podía pasar, yo creo que le van a dar, como dicen los argentinos, mucha bola y mucha cancha para que haya personas que pasen por ahí para contar lo bueno que hay en la zona china. Ellos también quieren que la publicidad china no sea siempre mala. Seguro, segurísimo, segurísimo. El otro paso, los kirguises lo utilizan mucho para ir de compras a China, o sea, quiere decir que está en total, en uso a tope, vamos, ¿no? Es un lugar del mundo absolutamente impresionante, porque si luego ya nos pensamos en Isikul, que está en Kirguistán, y pasas hacia Almaty, en Kazajistán, y esa estepa kazaja tan brutal, que te lleva además subiendo por Almaty hacia el noreste a las montañas de Altaí, a Mongolia y a esas familias de nómadas que cazan con águilas todavía hoy, pues es que, joder, yo de verdad que tú dices hacer la ruta de la seda, no sé si, no creo que digas andando, pero sí hacerla entera, pero fíjate, yo si tuviera, bueno, y a lo mejor algún día si todo va bien lo puedo hacer con mi familia, con mis hijos, pero yo sí me pasaría allí 6 meses viajando, pero sin... Y te quitas el reloj, apagas el wifi y 70, 80 días como Julio Verne es un viaje para verlo. Y meses es un viaje para vivirlo bien. Pero fíjate que salvo Mongolia, que acabas de nombrar, e Irán, que acabas de nombrar, para el resto de la gente que nos sigue y que le gusta viajar y que no está por esa zona, todos los países que han nombrado, que terminan en tan, es la antigua Unión Soviética. Tú fíjate la riqueza, el poderío cultural, lo que pasa que en esa época, antes del 91, pues la Unión Soviética era lo que era y tampoco es que ellos quisieran darnos la cultura al resto de los mortales, pero una vez que se separan en el 91 las repúblicas, todo lo que han nombrado son antiguas repúblicas que ahora mismo llevan 20 años intentando surgir. Fíjate que Aventura en el Transasiático, escrita por Julio Verne, ya era bastante mayorcete él, estamos hablando de 1800 y mucho, refleja también lo que había sido la época previa a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue el gran juego, esa lucha de poder entre el Reino Unido y Rusia, que acabó con Rusia quedándose con toda Asia Central, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán y Afganistán, y los ingleses yéndose hacia la India, lo que es hoy Pakistán, Bangladesh, etcétera. Pero fíjate, al viajar por estos lares también empiezas a interesarte por el Great Game, por el gran juego y por esa denodada lucha de poder que hubo en el siglo XIX, sobre todo entre lo que entonces eran dos imperios, ¿no? El británico y a mucha gente que no ha viajado por ahí y que solo lo ha estudiado un poco o lo ha leído, lo del gran juego les suena chino, pero es que el gran juego desde los Balcanes hasta la India fue los movimientos que hacían en los despachos para que luego apareciera todo como ha aparecido en el siglo XX. Y luego los cónsules británicos que estaban en los consulados y en las embajadas de las zonas de la antigua Unión Soviética, uno de ellos es el que vio que estaban ahí poniendo un paso que decían, oye, que por aquí, por la zona, van a pasar de China hacia la Unión Soviética y ese paso hay que hacer alguna cosa. Pues todo eso, lo que dices tú, en el del 1900 al 1950, los ferrocarriles que entran dentro de Irak,
los alemanes que se meten por dentro, las excavaciones de los alemanes y que el Museo de Pérgamo tenga cosas de esa zona. Agatha Christie que pueda pasar con su marido y que se vaya de excavaciones. Está todo metido. Lo que pasa que, claro, cuando hay que dar pequeñas pinceladas, porque si hablar de los nombres de los grandes generales y los de la época, que yo no me lo sé, uno se aburre, pero cuando coge cualquier persona a Lawrence de Arabia, dices, hombre, ese me interesa. Pues mira, ese fue uno de los que empezó a hacer un juego muy bonito y que los británicos dijeron, oye, hay que hacer algo con este tío, que ya hablamos de él un poquito. Es que toda esa zona ha sido un tira y afloja. Otro libro. Otro. Es que los tengo por todas partes. Lawrence de Arabia. Los 7 pilares. Ese lo habías enseñado ya, ¿eh? Sí. Es que este debería estar en las mesillas de todos los que viajamos por esta parte del mundo. Bueno, de hecho, seguro que está. Porque es la auténtica pera limonera que diría, ¿no? Pero ya de una cierta edad. Mira, yo te iba a decir, por una parte, Ángel Blanco Pardos, porque no lleva tilde. Valentín, viajar contigo a Irán fue un placer. Espero los próximos viajes con impaciencia. Muchas gracias. Un fenómeno que le gustaba toda esa cultura y que lo... Pues fíjate, Ángel Blanco nos ha metido aquí una cuestión que ya son -10, pero te quería yo plantear. ¿Qué hay que ver primero, Irán o Uzbekistán? Muchas veces no se puede elegir, ¿eh? Sí. La pregunta tiene trampa, ¿eh? La pregunta es, ¿y lo de qué fue antes, el huevo o la gallina? No, sí, pero simplemente porque si uno ha recorrido Irán y va a Uzbekistán, no es lo mismo que si uno ha recorrido Uzbekistán y después va a Irán. No sé si estás de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa que en Irán, como la cultura es más, lo que tienen es de cultura más anterior, claro, Persépolis le da la vuelta a nivel de años a muchas de esas zonas. Entonces, ver la cultura de los medos y de los persas primero y luego ver lo que hicieron, lo que nos queda en la zona de Uzbekistán, lo más antiguo es el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, pero a nivel de conservación, a mí Uzbekistán me alucina. A mí la ciudad de Uzbekistán... Es que es una auténtica pasada. Pero, y bien dices tú, y Naskel Rostam, ¿no? Que ahí están las tumbas de Jerjes, Artajerjes. Bueno, es una auténtica barbaridad, ¿no? Y posargada con la tumba de Ciro el Grande, o sea, pero por favor. Es que en Irán, y luego además, no olvidemos que hay un pueblecito que se llama Aviané, que está en las montañas Zagros, no muy lejos de Teherán, y que tiene la mejor panadería del planeta Tierra. Esa la nombraste también una vez, esa tenemos que ir algún día a saludar. Me van a tener que empezar a invitar a barras de pan cada vez que vaya, porque la verdad es que es uno de los mayores placeres cuando llegas allí un poquito después del alba y empiezas a oler desde una calle más abajo o dos y llegas, ¡boh! Madre mía. A ver, José Pedro nos ha preguntado también si hay programado, José Pedro es un grandísimo amigo y otro pozo de sabiduría, algún viaje a Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Ahora mismo no, como tal, no. Yo tengo en cola, se nos acumula el trabajo, Valentín. ¿Sí? Yo tengo en cola el Cáucaso ruso, que lo vamos a hacer y vamos a ir de Sochi a Vladikavkaz, que es la capital de Dagestán. Pasaremos por Derbent también, ya en el mar Caspio, y vamos a atravesar Abjasia, Osetia, Ingushetia, Chechenia y Dagestán. Creo que no me he dejado ninguna, que estoy hablando de memoria. Entonces, eso es el cruce que se hace por arriba, que tiene un interés, me cachis en la mar. Te has dejado el libro más lejos ese. No, es que se me van ocurriendo. Mira, este es Torres de Piedra, yo creo que también lo he enseñado. Esto es una auténtica pasada. Esto es un periodista polaco, discípulo de Kapuczynski. Esto es de la editorial Debate. Y Torres de Piedra es una crónica sobre todo la segunda, pero de las dos guerras de Chechenia. Entonces, cuando tú estás atravesando el Cáucaso, te sirve de mucho esta literatura, sobre todo en el tramo final, pero también puedes leer mucho acerca de la ruta de la seda del Cáucaso que pasaba también atravesando las montañas por Georgia, Armenia y Azerbaiyán. ¿Sacaremos un viaje? Pues seguro que sí, Valentín, ¿no? A Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Nosotros de Zaragoza teníamos uno que iba a ser solo Armenia, en busca de los orígenes del cristianismo y llegando a ver un poco el arca de Noé, y queríamos hacer una especie de, pues eso, de tener en cuenta que para los antiguos, yo me voy siempre a los antiguos, pero es que la zona del Cáucaso, cuando a Prometeo le tienen que mandar un castigo, le dicen, te vamos a mandar al fin del mundo y te vamos a encadenar. Y te encadenamos en el Cáucaso. No te encadenamos más lejos porque no sabemos lo que hay,
pero tú no te vas a quedar en Grecia o por aquí dando vueltas, al Cáucaso. Venga, ahí por el Mar Caspio te quedas ahí bien colgado. Entonces, para mí, ir a visitar esos lugares y contar que los griegos creían que eso era el fin del mundo por ese lado, pues ya se te ponen los pelos de punta. Ahí puedes dar vueltas a todos los mares, al Caspio, luego pasas a los Daria, que has dicho tú, a los ríos, y sigues dando vueltas. Donde hay agua hay vida. Sí. La verdad es que, bueno, es que de ríos no hemos hablado, pero de Indo, por ejemplo, quiero decir, ahí, bueno, es que ahí hay, y encima ahí también chocan las placas. O sea, es que eso es mucha vida ahí, mucha vida. El paraíso, que no hemos hablado del paraíso de los persas y el paraíso nuestro, el paraíso, la palabra viene de los que van a Irán, ya se lo explican, pero en el Antiguo Testamento el paraíso, hay varios ríos que conocemos, que está el Pisón y el otro, pero dices Tigris y Éufrates. Ahí es donde surge la vida, ahí es donde hay calidad, y estos cuando tienen las legumbres y los vegetales lo pueden cambiar por obsidiana o lo pueden cambiar por bronce, pero los que tienen la vida y los que tienen el alimento están allí. Ese es el paraíso para los antiguos. Fíjate que no voy a decir metáfora, ¿no? Pero como ejemplo desconcertante de todo lo que llevamos hablando esta hora, que ya se está terminando, te iba a comentar, ¿no? El hecho de que en las afueras de Aksum, me parece que esté la tumba de dos enviados de Mahoma, ¿no? En vida de Mahoma. Es que están las tumbas de los dos contemporáneos, o sea, enviados de Mahoma. Y dices, ¿pero qué hace esto aquí? ¿Qué pinta esto aquí? ¿A dónde iban y para qué? Iban hacia esas rutas comerciales antiguas, esas rutas comerciales que se quedaron, como tú bien sabes, lo que estás diciendo, de boca en boca, esa tradición que les decía, iros hacia allí, que ahí había una cultura que dominaba toda la zona y ahí había unos monumentos que nosotros no tenemos. Por eso llegaron ahí los amigos comerciantes. Bueno, Valentín, la verdad es que me quedo estupefacto al ver que son casi las 8. No sé qué pasa, que son y 57, amigo. Pero oye, y en la Ruta de la Seda no hemos hablado de que, te lo dejo, en el Nuevo Testamento, yo que soy de religión y que leo un poquito, cuando Jesús tiene 7, 8 años, expulsa a los mercaderes del templo, a los mercaderes, qué casualidad. Y cuando tiene 30, 31 años, sabemos lo que hace en los últimos 3 años de su vida. Pero de los 8 a los 30 años, Jesús, histórico, hijo de carpintero, viviendo en una ciudad situada muy cerca de las caravanas, pues no me voy a cortar un dedo, pero casi seguro que dijo, oye, si por aquí se cuecen las cosas, vámonos hacia el este también nosotros, vamos a ver unos cuantos amigos de dónde viene toda esa religiosidad. El Jesucristo, el Cristo humano, te estoy hablando. Sí. Segurísimo, o sea, no me cabe la menor duda. De hecho, fíjate, otro de los viajes que adoro hacer es cruzar Palestina andando, ahora que has hablado de Jesucristo, y que también tiene relación, obviamente, con las rutas de mercaderes, ¿no? de las que hemos venido hablando. Valentín, no me queda más remedio que emplazarte para... Qué lástima que tenga que acabarse, dice Ángel Palacios, el tiempo, maestros, muchas gracias, siempre es un placer escuchar vuestras sabias palabras. Mi último viaje fue el de Irán con Valentín, el que acaba de comentar nuestro amigo tocayo Ángel Blanco. Ángel Palacios, pues nada, cuando lleguéis con Valentín a Xi'an, allí estaré yo esperando, que vamos a volver por otro lado. Pero de ida y vuelta. La pastilla era llevaros 2, una para la ida y otra para la vuelta. Y una muda, como dice Juan Luis Cano, que es muy importante siempre viajar con ella. Bueno, queridos amigos, querido Valentín, la verdad es que es un placer charlar contigo y escucharte. Y a ver si podemos ya de una maldita vez hacer esos eventos en persona que estoy deseando ir a Zaragoza a hacer contigo. Haremos muchas cosas, Jorge, y gracias por la presentación, pero cuando yo hablo de ti en Zaragoza, todo el mundo dice, ¿pero cuándo vamos a conocer a Jorge? Que queremos todos hablar con él. Digo, bueno, lo traeremos y nos iremos a comer. Yo creo que después del verano vamos a poder, sin ninguna duda. Hablaremos con Pego y haremos lo que teníamos pensado hacer cuando nos pilló la mierda de la pandemia. Nos subiremos a un estrado y nos pondremos a hablar de viaje. Y el que quiera que vaya entrando y saliendo, haremos las 24 horas de viaje. Que no repartan tomates por si acaso. Mira, las campanadas de mi viejísimo reloj inglés, que le tengo mucho cariño. Valentín, un abrazo y un beso enorme. Y a todos vosotros, queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo espero que lo hayáis pasado la mitad de bien que lo hemos pasado nosotros, por lo menos yo. Y bueno, pues aquí nos veremos en breve con otro invitado del mismo nivel, porque a mí siempre me gusta rodearme de gente que sabe más que yo para aprender.
Así que besos, abrazos a todos y hasta pronto. Valentín, lo dicho. Chao. Nos vemos.